Adolf Hitler fue el responsable del mayor genocidio del siglo XX. La historia oficial cuenta que al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Hitler se suicidó en su búnker en Berlín. Sin embargo, han surgido a lo largo del tiempo nuevas versiones que plantean que en realidad se escapó. ¿Es posible que Hitler haya huido y su muerte haya sido una puesta en escena? Hitler fue nombrado como el Führer de Alemania en 1934. Pertenecía al Partido Nacional Socialista Obrero y profesaba la pureza de la etnia alemana, el rechazo al socialismo, el antisemitismo y la necesidad de expansión en el este de Europa para garantizar la supervivencia del espíritu alemán. Als unsere Partei gerade 7 Mann hoch war, brach sie schon 2 Grundsätze aus. Erstens, sie wollte eine wahrhaftige Weltanschauungspartei sein. Und zweitens, sie wollte daher kompromisslos die einzige Macht und alleinige Macht in Deutschland. Una de las principales consecuencias de la llegada de Hitler al poder fue el inicio de la Segunda Guerra Mundial, que fue la más mortal de la historia. Tuvo entre 50 y 70 millones de víctimas, lo que representaba en ese momento un 2,5% de la población mundial. Durante esos años, el nazismo creó campos de concentración que fueron destinados a presos políticos. En 1941, Hitler ordenó la solución final, que buscaba el exterminio de los judíos y de otros grupos étnicos y políticos rechazados por la ideología nazi. Se construyeron cámaras de gas destinadas a asesinar a centenares de personas. Aunque ya pasaron 75 años desde que el grupo de los aliados logró detener el avance de Hitler por toda Europa, todavía se sigue discutiendo la cantidad de muertos que dejaron sus políticas. Se sabe que murieron más de 11 millones de personas. Aproximadamente 6 millones fueron de la comunidad judía, lo que representaba 2/3 de los judíos residentes en Europa antes del Holocausto. Pero el fin de la Segunda Guerra Mundial dejó una duda que se sostiene hasta el día de hoy. ¿Qué pasó con el líder nazi en el momento en que los soviéticos lograron entrar en Berlín? Una de las versiones sostiene que Adolf Hitler se suicidó en su búnker junto con su esposa Eva Braun el 30 de abril de 1945. Aparentemente, varias de las personas que estuvieron con él aquel día relataron cronológicamente cómo fueron las últimas horas del Führer. Dicen que al mediodía, Hitler le comunicó a Martin Bormann que había tomado la decisión de suicidarse junto con su esposa. Y le dio a Otto Gunge instrucciones sobre cómo quería que cremaran sus cuerpos. Después de almorzar, hizo una ceremonia de despedida. Allí estaba presente Joseph Goebbels, el ministro para la Ilustración Pública y Propaganda y uno de los hombres más cercanos a Hitler, junto con otros miembros de alto rango del partido nazi y de la SS. Hitler les dedicó unas palabras y luego se retiró a su estudio alrededor de las 15 horas. Pasados unos minutos, Bormann y Heinz Lynch, otro oficial de la SS, entraron en el despacho y encontraron el cuerpo del Führer y el de su mujer. Ella se había envenenado y él se había pegado un tiro en la sien derecha. Luego de haber confirmado la muerte de ambos, oficiales de la SS envolvieron sus cuerpos en mantas y los trasladaron al jardín de la Cancillería. Allí los prendieron fuego. Si querés apoyar este proyecto, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Existe un gran consenso entre los historiadores sobre que así fue la muerte de Hitler. Sin embargo, también surgieron algunas versiones que aseguraban que el Führer en realidad fingió su suicidio y escapó a Argentina. Pero, ¿qué razones nos pueden llevar a pensar que Hitler pudo haber vivido en Argentina? Uno de los motivos por los que no suena tan descabellada esta versión es que este país fue el refugio de algunos altos jerarcas del régimen nazi. Uno de los más conocidos, sin dudas, es Adolf Eichmann. Él tuvo un rol clave en la llamada solución final, ya que fue el organizador de los traslados de los judíos hacia los campos de concentración.
En 1950 obtuvo un pasaporte emitido por la Cruz Roja a nombre de Ricardo Clement. Con él viajó hasta la capital argentina. Vivió en San Fernando, en la provincia de Buenos Aires, hasta que fue secuestrado por el Mossad en 1960, que lo llevó a Israel, donde fue juzgado y condenado a la horca, pena que cumplió 2 años más tarde. Otro de los miembros del nazismo que llegó a la Argentina fue Joseph Mengele, conocido también como el Ángel de la Muerte. Su tarea era decidir cuáles judíos debían ser enviados a las cámaras de gas. Además, se dedicó a hacer experimentos con decenas de prisioneros que finalmente murieron bajo sus directivas. Mengele consiguió un pasaporte a nombre de Helmut Gregor. Llegó a la Argentina el 20 de junio de 1949. 7 años más tarde, presentó su partida de nacimiento original y pidió rectificar los datos de sus documentos, los cuales pasaron a tener su nombre real. Cuando Alemania pidió su extradición, decidió huir. Estuvo 1 año en Paraguay y después en Brasil. Murió en 1979, producto de un infarto cerebral. Además, en 2017 se encontró un tesoro nazi durante un allanamiento realizado por la Policía Federal en una vivienda en Bécar, en Buenos Aires. Esos objetos históricos tenían una procedencia ilegal y se especuló con que podrían ser parte de una herencia de alguno de los jerarcas nazis que se refugiaron en Argentina. Pero veamos entonces cómo fue el supuesto escape de Hitler. Una vez finalizada la guerra, los rusos sembraron la duda en torno a la muerte de Hitler debido a que no lograban encontrar sus restos. La noticia la dio a conocer el mariscal Georgy Zhukov en una conferencia de prensa realizada el 9 de junio de 1945 por orden del líder soviético Joseph Stalin. Allí planteó la teoría de que Hitler no se había suicidado, sino que se había escapado junto con su esposa. De hecho, el propio Stalin reforzó estos dichos en la conferencia de Potsdam en julio de ese mismo año. Algo de esta incertidumbre logró trascender en el tiempo debido a que muchos investigadores se abocaron a reconstruir cómo fue la supuesta huida de Hitler y algunos de ellos han coincidido en la información que brindaron sobre su escape. Gregory Douglas es un investigador que escribió varios tomos sobre el interrogatorio a Heinrich Müller, que fue un general de la división de la SS y uno de los que, teóricamente, colaboró con el planeamiento del escape de Hitler. Según su declaración, a las 20:30 del 22 de abril de 1945, cuando los soviéticos todavía no habían cercado Berlín, el líder nazi salió de su búnker y voló en un helicóptero desde Berlín hacia Horshing, una localidad del distrito de Linz, en Austria. El día 23 de abril, Joseph Goebbels llevó adelante una maniobra de distracción anunciando por radio que Hitler se encontraba en Berlín. El objetivo habría sido preparar el escenario para luego anunciar el suicidio del Führer, dado que hasta ese momento, sobre todo durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, su paradero nunca había sido dado a conocer públicamente. El 26 de abril a las 20 horas, el Führer se habría subido a un avión en Horshing, dirigiéndose a Barcelona, España. Por esos días, un convoy de submarinos partió hacia Argentina y según esta teoría, Hitler se encontraba en uno de ellos. El 10 de julio a las 7 de la mañana, un submarino alemán emergió del Atlántico Sur en el puerto de Mar del Plata, una ciudad ubicada en la provincia de Buenos Aires, en Argentina. La nave inmediatamente se identificó, aclarando que se encontraban en estado de rendición. Existen sospechas de que ese habría sido el submarino que transportó a Hitler a las costas argentinas. Esto es porque al revisar el sumergible, la Armada Argentina notó que faltaba un bote salvavidas, lo que llevó a que se comenzara a evaluar la posibilidad de que otras personas hubieran desembarcado previamente a que el submarino atracara en el puerto marplatense. Pero aparentemente, al oír las declaraciones de los tripulantes, los oficiales argentinos dieron crédito a sus declaraciones, descartando esta posibilidad.
7 días más tarde, el Chicago Times publicó una nota afirmando que Hitler y Eva Braun, luego de desembarcar en las costas argentinas, se refugiaron en una estancia llamada San Ramón, situada al sur de Bariloche, una ciudad ubicada en la provincia de Río Negro, en la Patagonia Argentina. Unos meses después, se mudarían a la residencia Inalco, a 90 kilómetros de distancia. Allí, Hitler habría vivido 17 años más hasta fallecer en febrero de 1962. Pero con la caída de la Unión Soviética, los rusos finalmente revelaron que Hitler había muerto en Berlín y ostentaron tener en su poder restos odontológicos del Führer. Sin embargo, se resistían a que fueran sometidos a un análisis definitivo. ¿Cuál es la verdad sobre esta versión? Aparentemente, unos días después de que el Ejército Rojo entrara en el Führerbunker, encontraron los cadáveres de Goebbels, el de su esposa y los de sus 6 hijos. Más tarde, y casi de casualidad, un soldado vio la punta de un zapato asomando de unos escombros. Al desenterrarlo, encontraron 2 cuerpos completamente carbonizados. Entre los restos, rescataron una mandíbula y un pedazo de cráneo con un agujero de bala. Los rusos conservaron estos cuerpos sosteniendo que eran de Adolf Hitler y de Eva Braun, aunque públicamente seguían instalando la versión de que Hitler estaba vivo y había escapado. Pero ¿por qué los rusos alimentaron esta idea si sabían que en realidad estaba muerto? Supuestamente fue una estrategia de Stalin para debilitar a sus oponentes políticos occidentales, instalando que el líder nazi contó con su ayuda para concretar la fuga. Los supuestos restos de Hitler fueron enviados a Moscú en 1948 y en 1970 fueron quemados y sus cenizas fueron arrojadas a un río. Sin embargo, se conservó una parte del cráneo y de la mandíbula. En 2009, científicos estadounidenses analizaron muestras de ADN que el arqueólogo Nicholas Belantoni obtuvo durante un viaje a Rusia. We were able to determine forensically that it didn't fit the profile of Adolf Hitler. Este análisis arrojó como resultado que el cráneo en realidad era de una mujer de entre 20 y 40 años. And so clearly eliminated the possibility of it being Adolf Hitler. I've also been involved in Pero en 2018, un equipo de forenses franceses contradijo este estudio, sosteniendo que sus análisis sobre esos mismos restos dieron como resultado que eran los del líder nazi. ¿Cuál crees que es la verdad sobre los últimos momentos de Hitler? ¿Se suicidó en su búnker momentos antes de que los soviéticos tomaran Berlín? ¿O murió de viejo en la Patagonia Argentina? Esperamos tu comentario.